El infante de marina ruso vio a los ucranianos preparándose para avanzar en la trinchera. Él podría haberse retirado, pero prefirió avanzar, sorprendiendo a los enemigos e iniciando un combate que pondría sangre entre esos agujeros. Un soldado se detuvo en medio del campo de batalla. Asustado, se agachó y fingió su propia muerte, esperando su destino. Los rusos entraron en acción en sus trincheras, preparando los lanzadores de granadas propulsadas por cohete para detener el avance de los ucranianos y apuntando sus armas para disparar. Era un episodio más en la historia de los infantes de marina rusos de la 155ª Brigada de Guardias de Infantería Naval y de la Infantería Ucraniana de la 72ª Brigada Mecanizada en su lucha por Vuhledar. Vuhledar, una ciudad ucraniana de poco más de 14,000 habitantes antes de 2022, fue transformada en un escenario de guerra. El lugar tenía como gran característica económica sus minas de carbón, además de haberse convertido en un centro cultural. Sin embargo, los vientos de la guerra llegaron a Vuhledar, trayendo consigo todo el hedor de la mierda y el odio. No tardó mucho para que la ciudad se transformara en ruinas y las casas de campo alrededor comenzaran a convertirse en el escenario de otro teatro militar, donde Ucrania intentaba desesperadamente defenderse de la ofensiva rusa. Los primeros ataques de las fuerzas del Kremlin ocurrieron en marzo de 2022, a lo que siguió un constante intercambio de control de las aldeas cercanas hasta que la 155A Brigada de Guardias de Infantería Naval finalmente tomó Pavlivka y no salió más de ahí. Así, el territorio al sur de Vuhledar se volvió completamente ruso y empezó a ser usado como base para los enfrentamientos en la ciudad. La 72ª Brigada Mecanizada de Ucrania resistió durante todo ese tiempo, incluso con toda la escasez de armas y municiones. Su principal logro ocurrió en la ofensiva de invierno entre 2022 y 2023, cuando los rusos lanzaron todo contra Vuhledar. Al mismo tiempo que el grupo Wagner avanzaba en Bakhmut, la 155ª Brigada, la 40ª Brigada de Infantería Naval y el primer y tercer cuerpo del ejército vieron sus blindados arder bajo los vientos helados en los campos ucranianos, en un fracaso tan grande que ni los propios osos pudieron negar. Fracaso que solo fue olvidado después de la toma incuestionable de Bakhmut en mayo de 2023. El Kremlin no se rindió y empezó a trazar nuevas estrategias para la toma final de Vuhledar. Los avances continuaron en 2023 y progresaron en 2024, principalmente con el intento de rodear la ciudad desde Novo-Mikhailivka. Mientras los generales miraban los mapas y tomaban las decisiones, jóvenes y ancianos entraron al campo de batalla. Entre ellos estaba el ucraniano con el nombre de Guerra Estudiante, yo y el culto Dmitry Nikolaevich Yegorov, cada uno de un lado en este combate. Los drones rusos empezaron con las granadas cayendo sobre las trincheras ucranianas, grabando desde arriba cómo los soldados corrían entre los agujeros. Los equipos de artillería prepararon tranquilamente las coordenadas y la munición para los disparos constantes contra Vuhledar. Esa lluvia de fuego era importante no solo para causar daño, sino para mantener a los pilotos de drones en sus refugios y evitar que hombres como Student salieran a hacer volar los drones contra el enemigo. De ese modo, los equipos de Aguascalientes 17 podían preparar las armas escondidas entre las líneas de árboles cuando las hojas se volvían lo suficientemente densas como para usarlas como cobertura. Un dron de observación avisó a los infantes de marina que había un ucraniano solitario en una trinchera. Prepararon la mira para que las granadas de 30 milímetros llegaran lo más cerca posible del objetivo. El lanzador automático disparó las VOLG-30 a más de 1 kilómetro. Las 29 presentes en el sistema de suministros volaron en segundos. Cuando las trincheras ucranianas no estaban en llamas, Vuhledar estaba recibiendo fuego de la misma manera. Las carcasas grises de los edificios, con manchas oscuras por haber sido quemadas por las bombas rusas, temblaron con los constantes ataques de la artillería.
El humo invadió apartamentos y calles, intoxicando aún más el aire de un lugar que era otro símbolo de la tristeza que traía la guerra. Los drones ucranianos despegaron cuando tuvieron la oportunidad para poder encontrar a los causantes de aquel fuego. Uno de esos fue un TOS, inmediatamente destruido por la artillería. Los rusos vieron cómo $6 millones se convertían en humo, mientras que del otro lado, Student y su equipo celebraron teniendo poco más que esos momentos de buen humor en aquellos tiempos. Student ordenó que Penguin, Coyote y Cradle prepararan más drones que habían recibido de las campañas de financiamiento. Él luchó por la 72 desde los tiempos en que los rusos intentaron tomar Kiev, en una época en que la artillería era la gran estrella de la guerra. Cuando el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania en ese entonces, Zaluzny, comenzó a crear las compañías de drones, Student se ofreció como voluntario para formar parte de ellas. Desde entonces, sus ojos estaban atentos a la pantalla, buscando vehículos blindados, piezas de artillería o infantería donde quiera que estuvieran. Hombres como el infante de Marina Yegorov eran objetivos de Student. Con el nombre en clave Suntar, él vio a muchos de sus compañeros ser perseguidos en las trincheras o durante los avances. En uno de los casos, uno de los soldados hacía el trabajo eterno de la infantería de cavar y preparar sus agujeros para esconderse. Sin embargo, los drones de la 72 encontraron a los hombres que defendían esa línea de árboles. Él todavía vio cuando la amenaza descendió en su dirección, pero un dron hacía su vuelo final a decenas de kilómetros por hora, acabando con el tiempo de reacción del soldado. La explosión dejó otro cadáver más que Suntar tendría que recoger mientras los pilotos de Student hacían valer el esfuerzo de guerra que había comprado ese dron. Pelear contra los drones no era una tarea fácil. El infante de marina ruso en Bulinar se distrajo buscando a los enemigos, escuchando la sinfonía de la guerra a lo lejos, mientras descansaba un poco de la tediosa estadía en su búnker. Vio la mirada curiosa sobre él allá arriba y previó los problemas que se acercaban. Cerró una puerta que era un lujo en esa guerra. Cuando el dron chocó, ya entró con toda la violencia, arrojando hacia adentro sus fragmentos y restos de puerta. Desde arriba, la lente curiosa observó hasta darse cuenta de que ya no había más movimiento después de la visita. La infantería y los pilotos de drones tenían razones obvias para odiarse cuando estaban en lados opuestos y grandes razones para amarse cuando estaban del mismo lado. Si del lado ruso había tormento, entre los ucranianos también. Un dron de observación se mantuvo suspendido sobre la trinchera del soldado de la 72 y empezó a susurrar las coordenadas para la artillería. Los disparos de 152 milímetros se dirigieron hacia el enemigo. El fuego se fue extendiendo entre los agujeros, dejando a un hombre horrorizado tratando de escapar de la amenaza que no dejaba de llegar. Rusia tenía una gran variedad de drones para usar contra la infantería. La 155 ya había demostrado eso a los soldados de la 72 ucraniana. El Lancet, por ejemplo, descendió a 110 kilómetros por hora contra los soldados reunidos. Eran $35,000 gastados por la vida de algunos hombres. La vida valía poco en esa guerra al verlo de esa manera. Pero si lo piensas fríamente, entrenar a un combatiente o tratar las heridas de alguien podía ser mucho más caro, especialmente en el caso de Ucrania, con tanta dificultad para reclutar. Eso estaba lejos de ser un problema para Rusia, con un reclutamiento amplio, además de voluntarios y mercenarios provenientes de tantos países. Con tantas repúblicas y zonas pobres, hombres como Suntar aprovecharon la oportunidad. Entonces llegó la hora de que el infante de marina mostrara su trabajo bajo la observación de los drones. El nombre completo de Suntar era Dmitry Nikolaevich Yegorov. Tenía 48 años cuando decidió alistarse en el Distrito Militar Norte junto con los infantes de marina de la 155. Entrenó entre ellos y se despidió de sus hijos de 11 y 8 años, dejándolos bajo la tutela de la madre y los abuelos. La 155ª Brigada de Infantería de Marina de la Flota del Pacífico se convirtió en su nueva familia en diciembre de 2022 y poco después ya estaba en Ucrania. Había nacido en la República de Yakutia, Osaka, la más grande de la Federación Rusa. De su pueblo, Sundar tomó su nombre de guerra.
Era octubre de 2023, cuando Suntar se enteró de que los ucranianos empezaron a lanzar bombas de racimo en la región. Las habían usado en Mikilsk, al este de Vuhledar, distribuyendo las municiones contra una posición defensiva. Hombres de la 40ª resultaron heridos o murieron ese día. Suntar esperó algo parecido en su posición. Las primeras bombas cayeron, convirtiendo la trinchera en un lugar de gritos y sangre. Después los ucranianos avanzaron. Desde dentro de los agujeros, los fusileros intentaron reaccionar, saliendo con sus lanzadores de granadas propulsadas por cohete para disparar contra las fuerzas de ataque antes de que llegaran. Sus AK-47 no fueron nada comedidas en sus disparos en dirección a la línea de árboles. Los lanzadores de granadas propulsadas por cohete fueron lanzados para acompañar los proyectiles más pequeños. Una granada explotó junto a uno de los infantes de marina, casi llenándolo de fragmentos. Aún así, siguió de pie disparando hasta que hubo una explosión frente a él por lanzar por la zanja, confundido y sintiendo el dolor extenderse por su cuerpo. Sabiendo que muchos rusos fueron heridos o muertos por las bombas de racimo o por las granadas, los ucranianos avanzaron para entrar en las trincheras. Los drones de ambos lados observaban el combate, informando dónde estaba el peligro. Suntar vio el nerviosismo en el rostro de sus compañeros que esperaban el avance ucraniano. Él decidió hacer lo inesperado, avanzando con la K-70 con el selector activado para una ráfaga mortal. Sus disparos volaron sobre la tierra seca de la trinchera, levantando polvo. Los ucranianos se asustaron con el ruido de las municiones volando en varias direcciones, pasando de posiciones de ataque a defensa. Solo uno de ellos intentó responder, levantando su AK-47 y devolviendo a Suntar con la misma acción. El infante de marina ruso regresó para tomar granadas, mientras que del otro lado, uno de los ucranianos heridos retrocedió hasta conseguir apoyo de sus compañeros. La primera granada lanzada explotó demasiado lejos, sirviendo para poco más que dejar a los enemigos más preocupados por lo que estaban enfrentando. Suntar regresó para recargar, necesitando más municiones del compañero que se mantuvo alejado. Mientras tanto, los ucranianos empezaron a prepararse. Cuando el infante de marina regresó con sus disparos, fue recibido con una granada que cayó entre él y los adversarios más cercanos. El humo oscuro se mezcló con el polvo de los disparos. Nadie pudo ver nada por unos instantes. Suntar perdió la iniciativa ante los enemigos en mayor número. Tuvo que agacharse un poco, corriendo solo cuando su compañero lanzó su granada. Esta no explotó en el objetivo, pero sirvió para darle tiempo a Suntar de recuperarse y dejar a otro ucraniano en una posición más retrasada. Los ucranianos siguieron disparando, aunque los que estaban más alejados habían perdido la iniciativa del combate. El compañero de Suntar comenzó su propia línea de fuego, perforando la tierra con los proyectiles y haciendo que el enemigo más ofensivo se agachara. Suntar avanzó de nuevo, con el aliento recuperado y una nueva iniciativa. Intercambió disparos con el adversario más adelantado, agachándose para impedir que continuara su camino por la trinchera. Otro ruso apareció más atrás, siendo ahora dos en apoyo. Una granada explotó entre los fusileros, lanzando pedazos de tierra y piedras en la espalda de Suntar. Sintió los fragmentos golpear el chaleco y los brazos. Mientras uno de los rusos retrocedía, él contuvo la oleada de miedo y los estados de dolor para seguir manteniendo a los ucranianos bloqueados. Fue avanzando poco a poco. Se dio cuenta de que ahora solo había un adversario atacando. El ucraniano intentó atacar disparando al azar. Solo después se levantó para intentar mayor precisión. Fue el momento en que la munición de la K-70 estalló contra su pecho. Él cayó al suelo después de que su cuerpo se estremeciera de dolor. Allá atrás, el primer ucraniano herido esperaba a sus compañeros. Una granada explotó justo en la posición donde Suntar estaba. Él regresó en cuanto el humo se dispersó, lanzando más del rugido de la K contra los ucranianos que estaban más atrás. Las granadas explotaron a su alrededor, lanzando cada vez más fragmentos que rompieron la piel. En medio del polvo y el humo, oliendo su propia sangre entre la atmósfera de pólvora, él continuó disparando.
Los ucranianos retrocedieron al darse cuenta de que las municiones de racimo no fueron suficientes para facilitar la entrada a la trinchera. La acción de Santer fue fundamental para mantener a los enemigos detenidos en la posición de entrada. Sin eso, se habrían posicionado y habrían comenzado un avance certero contra los infantes de marina de la 40 y de la 155 que estaban sirviendo ahí en ese momento. Cuando el espíritu de guerra dejó su cuerpo, su sangre se hizo evidente para el corazón y la mente. Suntar colapsó en la trinchera, necesitando apoyo para ser llevado a recibir atención médica. Él murió días después. La madre, ya enferma, falleció al enterarse de lo que le pasó a su hijo. Fue enterrado con honores en su ciudad natal, recibiendo la medalla de héroe de Rusia por sus acciones, que fueron la principal razón por la que la trinchera no fue tomada ese día. Lo que la infantería de la 72 no logró lo hicieron los drones. Student y sus hombres pusieron las hélices para provocar más muertes. Los fusileros dispararon desesperadamente para evitar el dron que navegó sobre la trinchera. Uno de ellos intentó correr cuando se dio cuenta de que no servía de nada disparar. El arma aérea lo envolvió con la muerte justo cuando se agachó para protegerse. Su cadáver desapareció junto con el humo y la tierra. Student vio a los rusos cada vez más atrevidos. Sus vehículos de transporte empezaron a avanzar más cerca de Bulader, incluso bajo la vista de los drones. Un BTR cubierto por soldados intentó avanzar por las dachas, usando las casas de campo vacías como protección. El dron descendió sobre el equipo, haciendo estallar el cuerpo de los fusileros encima de él. Los sobrevivientes corrieron hacia las residencias donde montaron posición. Los kamikazes hicieron sus visitas incómodas a cada fusilero. Aquellos que vieron a los observadores en el cielo pensaron que era buena idea intentar derribar al entrometido. Gastando munición desde fuera de la casa, le dieron tiempo a otro kilogramo de explosivo para alzar vuelo. Rápido, no les dio oportunidad a los tres de esconderse, arrancándole la piel a uno de los fusileros. Los otros lo cargaron hacia la nueva protección, llamando por radio para saber cuándo ocurriría el nuevo gran ataque. En noviembre de 2023, la 155 recibió órdenes de un nuevo avance contra Bulner. Los vehículos blindados comenzaron la primera línea de ataque aún a principios del mes. Los vehículos avanzaron pesadamente por los caminos junto a las dachas de Mikulski. Los soldados bajaron para caminar sobre el lodo, pasando por piezas de ataque ya destruidas. Los drones y proyectiles empezaron a descender sobre todo y todos pocos minutos después, comenzando a crear las pilas que calentaron cuerpos y metal, pero enfriaron el valor y la vida de muchos. La ola de acero persistió entre las casas, tomando todo al sonido de monstruos, rompiendo el suelo y rugiendo con sus cañones. Esos mismos cayeron ante pequeños depredadores que descendieron en sus vuelos mortales. Los rusos intentaron abrir más espacio para continuar con sus avances. Obviamente su poder aéreo fue una de las alternativas. Ahora los Su-34 aparecieron acompañados de una novedad. Llevaron las Fuerza Aérea Base 1500 para Bulgar con un peso de 1,5 toneladas. 750 kilogramos eran de explosivos que generaron cráteres de 15 metros. Una de las minas de carbón fue duramente golpeada. Las explosiones fueron sucesivas en la ciudad. Estallidos que atravesaron los corazones de cualquier soldado, estuviera donde estuviera. Vuhledar quedó cubierta por humo para que los rusos pudieran continuar su avance. Las nuevas oleadas de metal continuaron, ahora usando los campos para llevar a sus soldados a la ciudad. Los hombres bajaron de los tanques para que los blindados comenzaran los disparos contra los ucranianos. El gran ruido atrajo a las aves de rapiña que vinieron con voracidad para devorar a los monstruos metálicos. Stundard miró muchas veces desesperado al monitor, sabiendo que los drones no podían fallar. Tuvieron que enviar todo lo que tenían, volando uno tras otro para chocar contra tanques, vehículo de combate de infantería y BTR rusos que avanzaban por las líneas de árboles. Lo peor era para el soldado huérfano de su vehículo. Uno de los operadores de Stundard vio un camión parado en una de las carreteras con el cofre abierto. Seguramente presentó el problema que no fue reparado por el equipo.
Indrone bajó para verificar y hacer que el problema fuera insoluble. Luego fue a buscar a los soldados del camión. Encontraron a los dos acostados en el pasto y le dieron una muerte rápida a uno y un sufrimiento lento al segundo, alcanzado por los fragmentos. Los blindados siguieron explotando en los campos de batalla, dejando a la tripulación y a los soldados expuestos en campo abierto. El hombre intentó refugiarse dentro de una construcción, pero el dron era una pieza demasiado ágil. Persiguió a la víctima oliendo el horror en el aire, percibiendo la fragancia del miedo a medida que se acercaba. Explotó dentro de la construcción, dejando que el humo escapara por la ventana junto con otra alma más. Los drones actuaban como depredadores, olfateando a sus presas escondidas junto a los blindados. Los hombres eran como cachorros refugiándose en el cadáver de la madre muerta. El depredador los acechó e ignoró sus intentos de defenderse, devorando con fuego a una víctima más. Los drones chocaron sucesivamente contra los soldados abandonados en los caminos. Algunos se escondieron en los cráteres de la artillería, pero murieron con la caída de las granadas. Solo en el campo, sin escuchar el zumbido del dron allá arriba, el ruso ni siquiera vio que le lanzaron la granada. El infante de marina desesperado fue acorralado por los drones. Cuando algo explotó a su lado, se puso la mano sobre el abdomen y se agachó en el suelo hasta sentir la tierra bajo el cuerpo. Los ucranianos se rieron del otro lado de las pantallas. Student ordenó que confirmaran la muerte. Así la granada cayó, terminando con el horror de un hombre más en la guerra. Ese fue el final de otra ola de metal rusa. Pero al final de ese invierno, la 155 ya tenía otros planes, buscando una ruta por Nueva Mikhailivka. Ese sería un desafío aún mayor para los ucranianos. Sunter se fue, así como tantos otros rusos y ucranianos en aquellos días de lucha por Vuhledar. Mientras Avdiivka, Bakhmut y Soledar iban cayendo, la 72 continuó en su defensa constante de la ciudad bajo su protección. Student se despidió de muchos hombres en esos meses, pero también causó despedidas del otro lado. La 155 rusa y las 72 ucranianas vieron medallas ser entregadas a hombres aún vivos o a sus familiares fallecidos. Y no había ninguno de esos metales que protegiera el cuerpo del hombre de una bomba o el corazón de un padre de la noticia del fin de la vida de un hijo.